Hoy día el ministro Graham en el Congreso de la República ha dicho el fenómeno inflacionario debería disminuir paulatinamente y volver a su rango a su rango normal, por debajo del 3%, entiendo que cada trimestre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque parece una frase bonita, pero las personas se preguntarán, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya viene? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? Y eso es lo que yo le quería preguntar. Claro, a ver. En principio, las noticias que ha dado el ministro dejan de considerarse como algo positivo, ¿no? Ciertamente el tema de la inflación, particularmente la inflación de alimentos, ha sido algo que nos ha preocupado y ha golpeado la economía familiares en los últimos meses. Pero ciertamente, como tú has señalado, hay que ver con cuidado algunos de los detalles de las declaraciones del ministro Graham, tratando de ser positivos. Bueno, el ministro de Economía, el ministro Graham, ha dicho el día de hoy de que los precios van a bajar paulatinamente, los precios de la canasta familiar paulatinamente van a regresar a su rango. ¿Esto se podría esperar en un futuro cercano? ¿Estamos ya ante esa posibilidad o es que el Estado tiene que hacer varias cosas para que esto suceda? Principalmente buscar atraer las inversiones, más puestos de trabajo y todo lo que todavía parece que no se está haciendo o no lo vemos todavía porque hay una crisis no solamente en el país, sino una crisis mundial. Nosotros vamos a conversar precisamente con Armando Mendoza, él es economista, para hablar de estos temas económicos. Bienvenido, señor Mendoza, a Exitosa Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias. Hoy día el ministro Graham en el Congreso de la República ha dicho el fenómeno inflacionario debería disminuir paulatinamente y volver a su rango a su rango normal, por debajo del 3%, entiendo que cada trimestre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque parece una frase bonita, pero las personas se preguntarán, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya viene? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? Y eso es lo que yo le quería preguntar. Claro, a ver. En principio, las noticias que ha dado el ministro dejan de considerarse como algo positivo, ¿no? Ciertamente el tema de la inflación, particularmente la inflación de alimentos, ha sido algo que nos ha preocupado y ha golpeado la economía familiares en los últimos meses. Pero ciertamente, como tú has señalado, hay que ver con cuidado algunos de los detalles de las declaraciones del ministro Graham, tratando de ser positivos. Un primer detalle es que él señala que el impacto, digamos, finalmente de esa aceleración en el ritmo inflacionario se daría a partir, entiendo, del próximo trimestre del 2023. En otras palabras, estamos hablando de un proceso que no concluiría hasta aproximadamente dentro de un año. En otras palabras, todavía estamos frente a una situación complicada para este año en el campo económico y social. Otro punto que es importante señalar es que, como el ministro Graham y otros han señalado, ¿no? Esta inflación tiene un componente externo considerable, particularmente en el rubro de alimentos, por distintos factores, ¿no? Especialmente la crisis, ¿no?, geopolítica que se ha dado en Europa, ¿no?, con la guerra entre Ucrania y Rusia y el enfrentamiento entre los grandes poderes. Eso ha tenido un impacto directo sobre el tema de los alimentos. En otras palabras, son factores que no controlamos, así de simple. Un alza inesperada que pudiera darse en los próximos meses en el precio de determinados alimentos, por determinados rubros que nosotros importamos, como oleaginosas, trigo, maíz, etcétera, ¿no?, que no vamos a tener capacidad para poder controlarlo y simplemente tendremos que adaptarnos a esa situación, ¿no? Podría descarrilar, digamos, estas expectativas. Y finalmente hay un último factor para señalar. Con cargo a revisar con mayor detalle las declaraciones del ministro Graham, lo que él señala, y es efectivamente positivo, es que en los próximos trimestres estaremos volviendo al rango meta del BCR, que es tener la inflación, una tasa anualizada de inflación del 3%. De acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa con la inflación que ya se acumuló hasta ahora? Eso significa que efectivamente va a darse una suerte de deflación, es decir, un retroceso en los precios, es decir, ¿van a caer los precios? O es simplemente que de aquí en adelante, tras ya esta subida considerable que hubo, en los próximos meses, ¿no?, lo que se va a hacer es
una estabilización, pero ya una estabilización a precios altos, porque la experiencia que tenemos lamentablemente es que en muchos casos hay una resistencia muy fuerte a que los precios, ¿no?, de los productos que ya subieron por la misma estructura de los mercados peruanos, que muchos rubros son literalmente oligopolios, no monopolios, carteles de pocos importadores, pocos oferentes en el mercado. Una vez que ya subieron, hay una tendencia muy fuerte a que se quede ahí. Bueno, ya el público, el consumidor ya se acostumbró a que yo subí los precios, ¿no? Y finalmente en un entorno, en un contexto de incertidumbre económico y también particularmente en lo político, bueno, yo mantengo mis precios elevados y bueno, los iré reduciendo poco a poco, vamos a ver, pero en realidad habrá que ver qué es lo que está pasando. Muy bien, pero ¿qué pasa, señor Mendoza, con eso, no? Si se estabilizan los precios hacia arriba, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ciudadano común y corriente, los peruanos, los que están en la informalidad, los que trabajan día a día? Les va a costar más alimentarse, porque la canasta mínima familiar, básica familiar, va a estar por arriba de lo que se calcula ahora mismo. A ver, hay un hecho importante que hay que señalar. La inflación anualizada, ¿no? Es decir, estamos hablando de abril-mayo de este año con respecto a abril-mayo del año pasado, ¿no? Está en aproximadamente 8%, acorde a los registros del INEI. Pero esa es la inflación general. La inflación de los alimentos, es decir, específicamente de ese rubro, ¿no?, ha sido prácticamente el doble, 15%, y eso nos ha golpeado a todos, particularmente a los sectores de menores ingresos, que son los que mayor parte de su presupuesto, en algunos casos 70, 80% de su presupuesto, se va en alimentos. Allí uno diría, bueno, perfecto, ya subieron los precios, ¿no?, de los productos, pero uno esperaría que también se ajusten y vayan subiendo los ingresos de los trabajadores, ¿no?, de los autoempleados, pero lamentablemente la realidad observado hasta ahora es que mientras que la recuperación económica ha ido, y eso es una noticia positiva, de una suerte por el ascensor, la recuperación de los ingresos, ¿no?, de las familias, personas, escalera. De hecho, no, los mismos informes del INEI indicaban que al 2021 el ingreso promedio de los trabajadores, ¿no?, de las personas, ¿no?, estaba un 10% por debajo de los niveles que habían en el 2019, antes de la pandemia. Y agreguemos nuevamente que sí, como tú has señalado, suben los precios de los alimentos, se ajusta la canasta alimentaria, se ajusta la canasta básica de las familias y por lo tanto se eleva la línea de pobreza. Y si los ingresos de la población, ya sea de su trabajo o subsidios o apoyo del Estado, no crecen en la misma medida, entonces vamos a tener un escenario social muy complicado durante este año, donde la gran preocupación es qué va a pasar con los niveles de pobreza. Entonces, acá tenemos dos cosas. Incluso se incrementará. Acá tenemos dos cosas. La primera cosa es de que se eleva la línea de pobreza, porque la gente no va a tener para en realidad comprar o proveer toda la canasta básica familiar, porque está más alto en un 16% el costo de los alimentos. Pero también está el tema de lo que tiene que hacer el Ejecutivo, porque usted me dijo que efectivamente hay cosas que nos van a venir olas muy fuertes desde el exterior, pero te agarra mejor parado si es que tienes un puesto de trabajo, te agarra mejor parado si es que hay inversión, te agarra mejor, mejor posición si es que los minerales comienzan a salir. Entonces, esas dos preguntas, ¿cómo hacemos ahora para evitar que la pobreza suba? 1.400.000 millones de peruanos en riesgo de caer en la pobreza este año, precisamente por el incremento que usted me está diciendo, el incremento de los alimentos. No van a poder cubrir. Cifras del INEI. A ver, para hacer frente a la pobreza hay dos grandes caminos. Dos grandes líneas de trabajo. Uno es el crecimiento en sí, es decir, tienes altos niveles de crecimiento, entonces se genera mayor demanda, actividad, mayores empleos, o los empleos que ya existen accedes a mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. La otra gran línea de trabajo es la política social, es decir, la acción directa del gobierno, ¿no?,
a fin de atender a aquellos sectores más vulnerables, tratar de apoyarlos, subsidiarlos, ¿no? La realidad es que lamentablemente las perspectivas son que para este año los niveles de crecimiento de la economía en general no van a ser los mismos que se dieron en el pasado. Las perspectivas son que vamos a estar creciendo alrededor del 3%, y lamentablemente esos son niveles demasiado bajos para que se pueda esperar una reducción significativa de los niveles de pobreza únicamente en base a crecimiento. Entonces ahí la política del Estado son claves. De las declaraciones recientes del ministro Graham se ha señalado algunos elementos como que se van a dar recursos adicionales para algunas líneas claves como son los comedores populares, ¿no? Los clubes de madres, ¿no? Que justamente van a estos sectores de menores ingresos, ¿no? Asimismo que se va a dar algunas bonificaciones, recursos adicionales para aquellos que están en los programas sociales como Pensión 65 y otros. Eso está bien, pero la realidad es que a mí me parece eso insuficiente. Tendríamos que ir a esquemas más amplios, ¿no? De apoyo a la población, ¿no? Dentro de las posibilidades del Estado, que no simplemente se limiten a la ya tradicional figura de la focalización, en donde el Estado fundamentalmente se concentra únicamente en sectores muy específicos y el resto de la población poco que queda librado a defenderse como pueda. Entonces ahí sí me preocupa, y yo esperaría que hubiera alguna suerte de propuesta por parte del Ejecutivo, ¿no? Durante este año, que vaya más allá de meramente decir, bueno, vamos a reforzar lo que ya existe, los programas sociales de toda la vida, ¿no? Y vamos a esperar que vayan estabilizándose los precios, ¿no? Y esperaremos de que efectivamente la inversión pública avance, que también es otro elemento importante de generación de empleo, particularmente en las zonas, en las regiones, en las localidades y en las zonas rurales. Veremos cómo eso va avanzando, pero mi opinión es que eso es insuficiente. Se necesitan políticas, medidas más amplias. Muy bien, ha quedado clarísimo, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Armando Mendoza, él es economista, que nos está diciendo cuáles son las perspectivas que tenemos para este año en cuestión de la economía.